Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Ya con las dos clases anteriores ya finalizamos lo que es el aparato reproductor masculino. Esta clase también la vamos a revisar en dos partes. Realmente son temas bastante extensos, bastante largos. Por eso los dividí en 2 días cada sistema. Entonces, para finalizar, ¿verdad? Ya vamos casi terminando el curso. Vamos a revisar este sistema. Entonces, aquí les puse el aparato reproductivo femenino, les puse la definición, es un conjunto de órganos reproductores o reproductivos propiamente del sexo femenino. Es decir, aquí nosotros no vamos a encontrar la clasificación anterior. Recuerden que estamos diseñados y predestinados específicamente sexo masculino y sexo femenino. En el caso, ¿verdad?, de las personas que tienen alteraciones de hermafroditismo, se debe de hacer un mapa cariotípico, ¿verdad? Esto es fuera ya de la clase, pero para que ustedes logren ampliar un poquito más el conocimiento, se tiene que hacer pruebas hormonales también para saber qué tipo de hormonas predomina en este paciente y dejar definido el sexo que le corresponde a esta persona. Pero bien, eso pues ya es otro tema, como les decía, nada más ampliando un poco más. Aquí les puse, igual vamos a estudiar en este caso órganos externos y órganos internos. Entonces, aquí les puse cada una de las clasificaciones. En los externos, ¿qué tenemos? Tenemos en primer lugar, ¿verdad?, vulva o monte de Venus. Existe también el perineo, que es una región antes del introito vaginal, ¿verdad? Y lo van a revisar, lo van a ver en la siguiente clase, por supuesto. Vamos a estudiar también que dentro de los órganos externos está el meato urinario, que es la salida o el orificio de la uretra. Y tenemos también el introito vaginal o la entrada vaginal, ¿verdad? En esta parte no entra lo que es la vagina, entra solamente en esta clasificación el introito o la entrada, nada más. Tenemos dentro de los órganos internos la vagina o canal vaginal, el útero o matriz, tiene esas dos maneras de hacer referencia, los ovarios, que son dos, la glándula de Bartolino y la glándula de Skene, que prácticamente pues están bajo la piel. Ahí van a revisar ustedes eso más adelante. Y las trompas de Falopio, que son las que ayudan a mantener una conexión interna entre los ovarios y el útero. Entonces, ahí tienen clasificado, en esta lámina tienen definición, clasificación de los órganos reproductivos femeninos y cada uno de ellos. Entonces vamos a revisar las generalidades de la vulva. La vulva es la porción de piel de la parte más externa de los genitales femeninos. Prácticamente es un tejido con alto contenido de grasa. Este contenido de grasa es importante, muchachos. Precisamente tiene su función a la hora de la penetración para permitir un acolchonamiento o permitir una manera de amortiguar y no causar ninguna lesión o algún daño. Entonces, una parte externa de los genitales femeninos, ¿verdad? Es conocido también como el monte de Venus. En muchas personas, ¿verdad? Esta parte puede estar cubierta de vellos, que prácticamente los vellos tienen una utilidad específicamente para atrapar bacterias, atrapar cualquier patógeno o cualquier hongo inclusive, que sirven de protección para que no entren en cavidad vaginal. Sin embargo, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, lo que estudiamos siempre. Sin embargo, existen las infecciones vaginales por hongos, por bacterias, por parásitos como la tricomonas,
Y que generalmente, muchachos, ustedes me van a preguntar, entonces, ¿para qué sirven? Si usted está diciendo que permiten esa protección, entonces, ¿por qué se dan las infecciones? Simplemente las infecciones se producen por más de que exista la persona, ¿verdad? O la mujer con los vellos, por más de que los tenga, es una primera barrera de protección. Sin embargo, no es una barrera al 100%. Es decir, que si rebasa más la capacidad de los gérmenes, obviamente, ¿verdad? Y los cambios de pH que la mujer pueda tener, obviamente va a enfermarse. Entonces, siempre son como los vellos de la nariz. Tenemos los vellos en la nariz que nos protegen ante los virus, las bacterias, los hongos, lo que respiramos, y sin embargo nos enfermamos de resfriado, de sinusitis, precisamente porque se pierde el balance entre la cantidad que enferma y la cantidad que no nos va a causar nada. Entonces es importante siempre la limpieza, ¿verdad? La limpieza de las áreas siempre para evitar mayor contaminación o colonización. Aquí les puse en la etapa infantil, no tiene vellos, solamente se observa la piel como tal, ¿verdad? Y en la etapa de desarrollo ya existe la cubierta o la aparición de los vellos que tienen la utilidad que ya les explicaba. Otra cosa importante es inervado, es un sitio bastante sensible, por eso significa, ¿verdad?, de que tenga inervación o raíces nerviosas dadas por el nervio pudendo. El nervio pudendo, específicamente los nervios rectales, los nervios perineales y el nervio dorsal del clítoris, son los que le confiere la alta sensibilidad a este monte de Venus. Entonces, por eso ahí se los dejo, ¿verdad? Si yo les pregunto cuáles son los 3 nervios que corresponden o los 3 nervios que están inervando al pudendo o que conforman el nervio pudendo, ahí lo tienen. Los nervios rectales, perineales y el dorsal clitoriano. Existe también irrigación por parte de las arterias y las venas pudendas, así se llaman, igual que el nervio, que son los que le van a dar vida a este tejido en esta área. Tenemos que también, y eso se los puse y se los dije anteriormente, este sitio está compuesto mayormente por tejido adiposo o tejido de grasa. Siempre revisando la vulva, es un conjunto de partes blandas que conforman los genitales externos de la mujer. Es lo mismo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Cuáles son las partes de la vulva? El monte de Venus, que es la primera porción, la que está cubierta de vellos, por eso como asemeja a un monte, se quedó como monte de Venus. Venus también haciendo referencia a la diosa Venus, para generarle o conferirle la característica femenina. Entonces quedó con el nombre así. Otra parte de la vulva, los labios mayores, que son los que dan aún mayor protección a los labios menores y al interior de los órganos internos de la mujer. Los labios menores que están después de los labios mayores, si se abren los mayores, se observan estos. Después encontramos más abajo la apertura vaginal o el introito vaginal, el meato urinario, ¿verdad? Que es el sitio o el orificio donde se elimina la orina o donde desemboca la uretra. Y por último, el clítoris. Entonces, nosotros podemos revisarlo, ¿verdad? Si lo decimos en orden de aparición, tenemos monte de Venus, labios mayores, que cubre todo, las otras estructuras que están aquí al lado derecho. Si los vamos a revisar, después del mayor están los labios menores. Después encontramos arriba el clítoris, en medio el meato urinario y por último la vagina. Si lo quieren aprender en ese orden, ese es el correcto. Solamente cambian la vagina por clítoris, por si lo quieren aprender en orden, pero si lo quieren dejar así, también está bien. Pero para que ustedes conozcan el orden, ¿verdad? Sería cambiar vagina acá y clítoris dejarlo de primero. Entonces, aquí lo tienen en unas imágenes más reales. Encontramos, ¿verdad?, imágenes de real apariencia
tanto en mujer joven como en mujer adulta. Encontramos, aquí tenemos el clítoris, está cerrado o mejor dicho encapuchado. Tenemos acá lo que es el meato urinario. Encuentran acá los labios mayores, que son los que están por encima cubriendo, ¿verdad? Los labios menores son estos delgados que ustedes ven acá. Encontramos la uretra, que prácticamente pues es el sitio o el conductito por donde va a viajar la orina. Y encontramos en este caso la vagina, ¿verdad? La entrada vaginal, y aquí no encontramos himen, encontramos restos de himen. Aunque la mujer haya tenido un parto vaginal, siempre hay restos de himen, para que no crean que el himen se pierde totalmente. Realmente quedan sus restos aún en el parto. Entonces, en un pequeño porcentaje, pero sí existen. Aquí tienen también la horquilla vulvar, que en esta horquilla vulvar es donde se realizan de manera oblicua las episiotomías en los casos de los partos, sobre todo en las pacientes primerizas, que tal vez son muy pequeñas, muy estrechas, el producto es algo grande, entonces se recomienda, ¿verdad?, hacer una episiotomía para ampliar la salida del bebé y que sea menos traumática. En el caso, ¿verdad? No significa que toda primeriza se le practique una episiotomía, eso depende del caso en el momento del parto, eso se valora hasta el momento del parto. Aquí encontramos en esta imagen, ¿verdad? Esto es una mujer joven. Encontramos todas las estructuras, lo que es la vulva, como todo, pues, o como un todo. Encontramos el monte de Venus recubierto de vellos. Encontramos los labios mayores, labios menores. Encontramos el capuchón clitoriano. Encontramos aquí en esta parte, el meato urinario y la entrada vaginal. Esta parte que ustedes observan acá, el límite entre la entrada vaginal y el ano, esta área de acá se conoce como perineo. El perineo es un sitio destinado, ¿verdad?, en el cual puede perfectamente ocurrir ahí los desgarros en el momento del parto. Los desgarros perineales si no se hace la episiotomía en el momento adecuado. En esta imagen encontramos una paciente ya mayor, una paciente de edad. Puse la imagen para que ustedes observen la manera, ¿verdad?, cómo ocurren los cambios fisiológicos con la edad. Se puede observar siempre el tejido graso, ¿verdad?, que se logra ver, pero un poco pues ya por efecto de gravedad pues caído, es normal. Y de igual forma el cambio de la coloración de los vellos de tonalidad oscura en una persona joven a una tonalidad blanca en una persona mayor. Entonces, más que todo para que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad?, estos cambios que son totalmente normales. Los labios vaginales los estudiamos, que son pliegues de piel que sirven para proteger la estructura de la vulva, sobre todo las estructuras internas. Entonces, ya sabemos que existen los labios mayores y los labios menores. Ellos pueden tener variación en la tonalidad de la piel, esto puede variar según el tono de piel de la persona. Existen igual, ¿verdad? Si son pliegues de piel, pueden ser de tono claro, pueden ser de tono oscuro, de tono un poco más café, etcétera. En caso de las mujeres embarazadas, la vulva se torna de color oscura, producto de las hormonas, igual que en el caso de la areola de los pezones. Pero que después de que la persona sale de su embarazo, ya va al parto y está en el periodo de cuarentena, los cambios regresivos de las hormonas permiten recuperar el tono adecuado o el tono pues al que la persona era antes de embarazarse. Entonces aquí les puse, puede tener variación de las tonalidades de la piel, eso pues está en variación. Existen los labios mayores, que son los grandes o los más externos, y los labios menores, que son los más pequeños o internos. Suelen ser muy sensibles, producto de la inervación del nervio pudendo, y se expanden durante la excitación sexual. Es decir, que durante una mujer está en periodo de excitación, estos labios tienden a crecerse precisamente porque aumenta la vascularidad
en ese momento. Y así como aumenta la vascularidad, aumenta el funcionamiento de las secreciones vaginales, en este caso secreciones transparentes que permiten la lubricación preparando la vagina, preparando todo lo que es la vulva para el coito. Entonces, vamos a revisar el clítoris. El clítoris se observa de esta manera, muchachos, porque esto tiene origen embriológico. Así como ustedes lo pueden ver, normalmente lo que nosotros observamos por fuera es esto. Observamos un pequeño órgano. Esta morfología que ustedes observan, esto es interno. Internamente, si ustedes se fijan, asemeja esto como que fueran dos testículos y esto como que fuera un pene. De hecho, el clítoris en diferentes literaturas es considerado como un micropene. No es correcto decir el término, ¿verdad? Porque para eso tiene su nombre, se llama clítoris. Pero embriológicamente sí tiene una influencia muy parecida a la del pene. El clítoris tiene origen embriológico que por dentro tiene cuerpos cavernosos muy parecidos a la composición del pene. Por eso el clítoris puede crecer o puede aumentar durante la actividad sexual o excitación. Entonces, precisamente de que se dé este crecimiento es dado y que se pueda poner erecto es gracias a la vascularización que tiene y gracias a su composición embriológica de los cuerpos cavernosos muy similares a los del pene. Entonces, es un órgano ubicado en la parte superior de la vulva, ahí se los puse. Tiene partes anatómicas, así que así como venimos estudiando, ¿verdad? Que todo tiene sus segmentos anatómicos, el clítoris no es la excepción. Existe el prepucio clitoriano, que es la parte que lo recubre, que sería esta porción de acá, que es como una especie de capuchón, es un prepucio. Tiene un glande también, un glande clitoriano. Si ustedes lo observan a detalle, ¿verdad? En imágenes, por supuesto, pueden perfectamente revisarlo y pueden hacer la comparación, que existe un prepucio y existe un glande clitoriano. Por eso les decía, otras literaturas anatómicas lo consideran como un micropene, pero realmente pues no se ha dejado con ese nombre, por lo tanto no es correcto usar ese término con este mismo. Tiene cuerpos cavernosos clitorianos que son dos, aquí los podemos ver, miren, este es un cuerpo cavernoso y este es el otro cuerpo cavernoso que están internamente en los labios. Esto se puede tocar y se puede estimular específicamente en la vulva, en los labios mayores. Pero realmente, muchachos y muchachas, no están por fuera, ¿ok? Lo único que nosotros logramos observar es el prepucio y el glande clitoriano. Los cuerpos cavernosos, no. Y tiene lo que es la crura del clítoris, que es parecido como a una horquilla, y el bulbo del vestíbulo, que prácticamente pues son partes internas de este órgano. Entonces, aquí les puse su tamaño en reposo, oscila entre los 3 y los 4 milímetros, sumamente pequeño. En estado de erección puede aumentar hasta 17 o como máximo 25 milímetros. Entonces, ustedes pueden ahí, saquen el cálculo en centímetros y lo podemos comentar en las conferencias para que ustedes pues ahí me digan si les llamó la atención observar la gran variación que tiene de crecimiento este órgano. Aquí les puse también su función, es un órgano encargado del placer femenino, esa es la única función que tiene el clítoris. Por eso en ciertas tradiciones, en ciertas culturas, por ejemplo muy ortodoxas, como ciertas áreas de Medio Oriente, no digo una sola religión, ¿verdad? Que suelen ser muy ortodoxos, suelen castrar a las mujeres. Precisamente les cortan el clítoris porque se sabe que este es un órgano, meramente su función es placentera, no tiene función reproductiva en absoluto. Por lo tanto, ellos consideran el placer es un pecado, sobre todo pues en el caso de la mujer que no deben de gozar. Entonces la mandan a castrarse. Para que ustedes pues amplíen un poquito más de la cultura general, por eso les dejé ese dato ahí. Entonces, aquí tienen ustedes el clítoris para que lo puedan observar un poco mejor, el cuerpo
el glande del clítoris, el vestíbulo, que yo les decía son partes internas. Estos serían los labios, en este caso los labios menores. Podemos observar acá el orificio de la uretra o el meato urinario y aquí el introito vaginal. Y pueden observar la crura del clítoris, que se le llama, ¿verdad?, a los cuerpos cavernosos. Como les decía, son las partes internas que no logramos visualizar. Lo que nosotros logramos observar es esta parte. Así que si yo les pregunto, muchachos, el clítoris tiene origen embriológico muy similar a la del pene porque tiene cuerpos cavernosos que le confieren la erección, ¿verdadero o falso? Ustedes ya saben que esa respuesta es verdadera. No es considerado un micropene, ¿verdad? Pero sí es considerado como un órgano muy similar a la función que puede ser o que crece y que tiende a la erección precisamente porque contiene cuerpos cavernosos. Entonces, aquí les dejo en este caso, ¿verdad? Un poco más de cerca para que ustedes puedan observar el capuchón clitoriano, el glande del clítoris, que se puede observar acá bien prominente. Se puede observar el cuerpo del clítoris, los labios menores, los labios mayores, esta es parte de la vulva o el monte de Venus, el frenillo del clítoris que tiene alta sensibilidad, muy parecido al frenillo del pene, y en este caso aquí podemos observar pues más abajo lo que es el meato urinario y aquí estaría más o menos la entrada de la vagina. Aquí pueden observar un poco mejor lo que es la parte del clítoris. Pueden observar, está bastante encapuchado, así que aquí estaría lo que es el prepucio. Y esta sería la parte más prominente, conocida como el glande clitoriano. Aquí lo pueden observar totalmente protegido o cerrado, que para eso tendría que expandirse o abrirse los labios mayores para observar los menores y poder visualizar el clítoris. Entonces ahí lo tienen para que ustedes pues vayan revisando. Y tenemos el meato urinario, que ya conocemos, es un orificio o apertura de la uretra femenina, que prácticamente pues acá ya es la desembocadura que viene desde los riñones, ya atravesó los ureteres, atravesó la vejiga, de la vejiga agarra el último conductito que es la uretra, y de la uretra desemboca en el meato urinario. Entonces un orificio o una apertura. Aquí tienen el orden. Aquí nosotros tenemos la vulva como tal, tenemos los labios mayores, los labios menores, que son estos delgados que logramos observar acá. Tenemos acá el clítoris, aquí tenemos el meato urinario y aquí tenemos la entrada vaginal. Entonces, aquí les puse la función del meato urinario. La única función que tiene es permitir la micción o la función de drenar la orina, nada más. Limita por encima o por arriba con el clítoris, limita por debajo con el introito vaginal o la entrada vaginal. Por si les pregunto los límites, ahí los tienen. Se visualiza al separar los labios mayores. En el caso de mis chicas de enfermería, es ahí, en ese hoyito, mis chicos también de enfermería, es en ese orificio donde se insertan las sondas, la sonda Foley. No se inserta en la vagina, no van a causar ese daño. Fíjense bien, pregúntenle, les doy un secreto, cuando vayan a insertar la sonda Foley, háganle a la paciente o pídanle que haga fuerza o que tosa. Ya cuando ustedes tienen aperturados los labios mayores, los labios menores y están visualizando bien estas tres estructuras, pídanle que haga una pequeña fuerza como que va a pujar, ¿verdad? Embarazadas no, ¿verdad? Ni que estén en trabajo de parto. Pero de todas maneras en trabajo de parto no van a poner una Foley. Pero pídanle que tosa o que haga un cierto esfuerzo como pujo para que ustedes puedan visualizar mejor la entrada del meato urinario, ¿ok? Es un tips que yo les doy. De todas maneras, eso lo van a aprender. Entonces, bueno, finalizamos en esta parte la primera clase de aparato reproductivo femenino. Quedamos para finalizar esta clase en la próxima. Y nos queda, ya vamos finalizando, ¿verdad? Vamos a hacer el último acumulado siempre con las tareas de infografía. Estoy viendo buenos análisis y buenas infografías, así que los felicito a todos en este avance.
Entonces, bueno, pues chicos, me voy despidiendo de ustedes. Saludos a todos y bendiciones siempre.